Soy Carmen, tengo 82 años y mis manos, marcadas por el tiempo, están surcadas de arrugas profundas. Mi voz, aunque frágil y temblorosa a causa de la edad, aún esconde secretos que arden en mi interior, historias que ansío compartir. Vivo sola desde hace muchos años, en una casa pequeña y humilde, cuyas paredes se inclinan lentamente y cuyas ventanas permiten que el viento helado penetre con más frecuencia que los rayos del sol. Nunca tuve marido, aunque para evitar preguntas indiscretas de las vecinas, inventaba un matrimonio y la muerte temprana de un buen hombre, un relato que me permitía mantener cierta distancia. Mi día a día se limita al sonido familiar de la radio vieja en la cocina, a las escasas visitas de mi bisnieta, quien me trae los medicamentos, y al torbellino de recuerdos que regresan sin invitación cuando la noche cae. Durante más de 70 años he intentado ocultar mi pasado, enterrando lo que viví, protegiéndolo como se protege a un animal herido, en lo más profundo de un armario, lejos de miradas y oídos ajenos. Pero algunas heridas como la mía, no cicatrizan con el paso de los años, ni con el silencio, ni con la llegada de la vejez. Hay heridas emocionales que se arraigan en lo más profundo de nuestro ser, como una fractura ósea que no sana correctamente, persistiendo como una fuente constante de dolor. Por esta razón, después de tantos años, me siento hoy frente a este grabador, incapaz de soportar el peso del silencio acumulado. No busco compasión ni la posibilidad de ser perdonada, ni que me reconozcan como valiente, pues no lo fui. Fui una niña vulnerable y destrozada, una adolescente que pasaba inadvertida, y una mujer agotada de la lucha por sobrevivir. Si hablo ahora es con la esperanza de que, quizás, exista otra mujer que necesite saber que no está sola, que lo que ha sufrido o está sufriendo no es su responsabilidad, y que incluso en medio del sufrimiento más profundo, puede florecer una flor, aunque esté torcida, marchita y marcada por el dolor. Mi historia comienza en un barrio polvoriento de Ciudad Juárez, donde las viviendas parecían construidas con los escombros de otras casas, y donde los perros callejeros encontraban refugio bajo latas de basura oxidadas. Nací en 1943, siendo hija de una madre que nunca aprendió a amar y de un padre al que nunca conocí. Mi madre se llamaba Juana. A pesar de su juventud y belleza deslumbrante, con un cuerpo que capturaba la atención de todos, su boca rara vez pronunciaba palabras amables. Incapaz de demostrar afecto físico, ni de brindar consuelo, parecía marcada por una vida que la había endurecido prematuramente. Ella misma afirmaba haber aprendido a sobrevivir con las defensas afiladas, temiendo ser devorada por la adversidad. Crecí observándola maquillarse apresuradamente frente al espejo agrietado del salón, con una expresión perpetuamente agotada. Constantemente en conflicto con el mundo, gritando y demandando, nunca supe si me amaba o simplemente me soportaba, obligada por las circunstancias. Cuando mencionaba a mi padre, respondía con una risa amarga y despectiva, preguntando, ¿para qué quieres saber de ese malnacido? Después se encendía un cigarrillo y salía a la calle con sus tacones desgastados, dejando tras de sí una estela de perfume barato y el penetrante olor a nicotina. No conservo recuerdos de una infancia feliz. Mis primeros recuerdos se difuminan en la memoria, como si mi mente hubiera creado una barrera protectora para suavizar el impacto de experiencias dolorosas. A pesar de esa bruma, la sensación de no encajar, de ser una extraña, permanece con claridad. No era la niña que jugaba despreocupadamente en la calle con otros niños, ni la que lucía lazos y adornos en el cabello. Yo era la observadora solitaria, la que se refugiaba en la ventana, la que simulaba estar enferma para evitar la escuela. Me escondía en el armario cada vez que mi madre recibía visitas. Desde muy pequeña comprendí que los hombres que cruzaban la puerta no traían consigo afecto ni bondad, sino alcohol, palabras soeces y risas estridentes. Sus miradas se posaban en mi cuerpo infantil con una lascivia que me helaba la sangre. Algunos se quedaban varios días y durante ese tiempo, yo debía moverme silenciosamente, evitar cualquier ruido, no cruzarme en su camino. Aprendí a desaparecer dentro de mi propia casa, a encogerme, a esconderme bajo las sábanas, a taparme los oídos. No sé si alguna vez fui una niña normal.
Quizás nunca fui lo que se considera una niña normal. Mi madre vivía constantemente sumida en deudas, arrastrando obligaciones económicas que parecían no tener fin. El recibo del gas, la factura de la luz, la renta del departamento, incluso la compra de frijoles, siempre había un déficit que ella, simplemente, no podía cubrir. Con frecuencia se lamentaba de que el mundo la tenía en su contra, que nadie le ofrecía un empleo digno, y que las otras mujeres eran falsas, hipócritas, mantenidas por sus esposos. Yo, siendo tan joven, no comprendía la complejidad de sus quejas, solo escuchaba en silencio. Pero pronto me percaté de un patrón recurrente: cada vez que la situación financiera se volvía insostenible, un nuevo hombre aparecía en su vida. Algunos eran fugaces, apenas duraban unas semanas, otros efímeros, solo una noche. Pero hubo uno que permaneció por más tiempo. Se llamaba Rogelio, aunque nunca supe con certeza si ese era su nombre real. Era un hombre corpulento con un bigote prominente y la voz áspera. Siempre usaba sombrero incluso dentro de la casa, y desprendía un olor intenso y peculiar, una mezcla de sudor seco y aguardiente. La primera vez que lo vi, sentí un miedo inexplicable. No sabía la razón, pero algo dentro de mí se contrajo, se encogió. Tenía 11 años, pero ya entendía, sin necesidad de palabras, lo que un hombre como él podía significar en la vida de una niña como yo. Desde el mismo instante en que Rogelio pisó el umbral de nuestro hogar, intuí que algo trascendental se avecinaba, una transformación inminente que afectaría mi vida. Percibí que mi silencio, que ya me cubría como una segunda piel, se volvería más denso, más profundo, y a la vez, más doloroso y opresivo. Sin embargo, no estoy preparada para revelar la historia completa en este momento. Aún no es el momento. Primero es imprescindible que explique la razón por la cual tardé tanto en hablar, porque resguardé esta experiencia en mi interior, como una piedra candente, durante más de 70 años. No fue por temor a las represalias, ni tampoco porque alguien me ordenara callar. La verdad es que nunca fui consciente de que lo que viví fuera incorrecto. Cuando la infancia se desarrolla en la penumbra, la oscuridad se percibe como algo habitual. Si la enseñanza materna es el silencio, la sumisión y la obediencia, aun cuando el sufrimiento interno sea insoportable, se termina por creer que esa es la esencia de ser mujer. En aquel entonces carecía de las palabras adecuadas para expresar lo que me sucedía. Antes me era desconocido expresar el dolor, la aversión, la angustia. Solo conocía el silencio, la contención del llanto, la costumbre de dormir con el estómago vacío, la inmovilidad frente al techo durante largas horas. Sabía fingir indiferencia, negar mi propia existencia. Ahora, en la vejez, liberada de la preocupación por la opinión ajena, consciente de la proximidad de la muerte, entiendo que no quiero partir sin haber revelado la verdad, sin nombrar lo que me fue arrebatado, no mi niñez ni mi inocencia ni mi cuerpo, sino mi derecho a sentirme amada, a crecer sin temor, a tener recuerdos felices, a vivir una infancia normal. Aunque el pasado es inamovible, puedo relatarlo. Porque al compartir mi verdad, despojo de poder a la oscuridad, ya que lo innombrable persiste en su silenciosa destrucción, y yo, ya no quiero ser consumida. El recuerdo que me transportó al pasado no fue producto de un sueño ni de una pesadilla. Fue un detalle mínimo, algo que a primera vista podría pasar desapercibido, tal como suele suceder con frecuencia en la vida. Se trató del abrazo de mi bisnieta, esa niña de ojos celestes y voz melodiosa, que me visita algunos domingos luciendo sus moños perfectamente peinados y llevando una mochila repleta de dibujos. Aquel día, mientras me ayudaba a fregar unas tazas, me rodeó la cintura con sus bracitos sin previo aviso y con una voz tan delicada que apenas se escuchaba, me susurró: «Gracias por cuidarme, abuela. Eres la mejor». Fue una simple expresión, de esas que los niños pronuncian sin ser conscientes de la profundidad que encierran, pero a mí me destrozó. Sentí un nudo en el estómago y, procurando que ella no se diera cuenta, me excusé diciendo que me dolía la cabeza y me retiré al baño. Cerré la puerta con llave, me senté en la tapa del inodoro, bajé la mirada y entonces me desmoroné en llanto. Pero no fue un llanto sereno,
sino uno de esos que se contienen en silencio, que te obligan a apretar los dientes y que emanan desde lo más profundo del alma. Lloré como no lo hacía desde mi adolescencia. Contemplé mis manos, ahora arrugadas y temblorosas por el paso del tiempo, y me cuestioné si alguna vez había experimentado ese amor que se decía tan valioso. Alguien me había resguardado, me había protegido, se había preocupado por mí. La imagen de una niña a la que debían cuidar se formó en mi mente y como una fuerza incontrolable, mi memoria me arrastró, una vez más y sin mi consentimiento, al oscuro y húmedo cuarto de mi infancia. Un cuarto desprovisto de juegos, sin la calidez de una manta suave ni el consuelo de una voz amable, solo una cama de varillas oxidadas que crujían con cada movimiento, cubierta por una cobija áspera impregnada de olor a humedad, y una ventana pequeña por la que apenas se filtraba un rayo de luz. Allí en ese cuarto pasé incontables noches en silencio, fingiendo dormir mientras los pasos de mi madre y Rogelio resonaban por el pasillo. A veces se escuchaban risas, otras veces discusiones acaloradas, y en ocasiones la casa entera parecía a punto de desmoronarse. Pero yo, ya acostumbrada a la incertidumbre, aprendí a permanecer inmóvil, a simular el sueño, cerrando los ojos con tanta fuerza que sentía dolor en los párpados. Me cubría la boca con la mano para evitar gritar, y en el instante en que Rogelio cruzaba el umbral de la habitación, me sentía petrificada, convertida en una estatua de miedo, porque así me había enseñado la vida, que el cuerpo de una niña pobre no le pertenecía a ella misma. La primera vez que esto sucedió, yo tenía solo 11 años. Era una noche más de esas en las que la electricidad fallaba, sumiéndonos en la oscuridad. Mi madre estaba en la cocina con él, bebiendo cerveza caliente y escuchando música en la radio. Yo, en mi cuarto, leía a la luz temblorosa de una vela. Al oír sus pasos acercándose, supuse que iría al baño, pero no. Abrió la puerta sin siquiera tocar, me observó con esos ojos opacos y me dijo: «Tu mamá dice que seas buena niña, que colabores. La situación está difícil y hay que pagar el alquiler». Al principio no comprendí del todo, o quizás no quise hacerlo, pero cuando se acercó y me agarró del brazo, el terror me heló hasta los huesos. Intenté gritar, pero él me tapó la boca con fuerza. Todo sucedió rápidamente, con brutalidad, como si se aplastara una flor con el pie. Después de que él se marchó, permanecí inmóvil durante horas, completamente estática, con la vela aún ardiendo y la vista clavada en la pared. No derramé una lágrima, ni siquiera supe cómo hacerlo. Era como si mi cuerpo se hubiera vuelto ajeno, como si lo hubiera abandonado en algún lugar. Al día siguiente mi madre evitó mi mirada. Colocó un plato de arroz frío sobre la mesa y me susurró: «No digas nada. Él nos está haciendo un favor. No seas ingrata». Yo tenía solo 11 años. A esa edad, se supone que una niña debería estar jugando con muñecas, correteando por la calle, imaginando historias de castillos y princesas. Pero ese día, comprendí que mi madre me había entregado, que en su mente distorsionada su hija era una simple moneda de cambio, que para ella tener un techo seguro valía más que proteger mi inocencia. A partir de esa noche todo se transformó. Rogelio se instaló en la casa como si fuera el amo y señor. Yo me convertí en una sombra, en una presencia invisible. Caminaba con la mirada baja, procurando esquivar su presencia, me refugiaba en el baño cada vez que podía, pero de nada servía. Él hacía lo que le venía en gana. Y mi madre simplemente se lo permitía. Yo no era más que un cuerpo, una herramienta a disposición, un medio para no dormir en la calle. La palabra amor se había vaciado de sentido en mi vida. Nadie se preocupaba por mí, nadie me protegía, nadie siquiera se interesaba por saber cómo estaba. Comencé a faltar a la escuela, no porque no quisiera aprender, sino porque temía que alguien viera las marcas en mi piel, las ojeras que delataban la falta de sueño, la torpeza de mis movimientos. Y porque a veces, tras noches de pesadilla, mi cuerpo se negaba a obedecer. Una tarde una maestra se acercó a mí y me preguntó si todo estaba bien en casa. Le respondí que sí, con la voz temblorosa, que solo estaba un poco cansada.
Ella asintió, me tocó el hombro con ternura y me dijo que si necesitaba hablar, podía contar con ella. Pero yo no dije nada, no podía. Si hablaba, mi madre me castigaría. O peor aún, ya había aprendido que los secretos de la casa no se revelan, que las mujeres pobres callan sus sufrimientos, que el dolor se traga, no se comparte. Así aprendí a guardar silencio, un silencio que me acompañó durante muchos años. Penetró hasta lo más profundo de mi ser, se infiltró en mi aliento, se apoderó de mis sueños. El recuerdo de aquel instante con mi bisnieta no fue solo un sentimiento, fue una explosión que resonó con fuerza en mi interior. Me obligó a contemplar mi pasado con una nitidez que me era ajena en mi infancia. Me hizo comprender que aquello que experimenté, lo que mi madre consintió y lo que ese hombre perpetró, tenía una identidad, una carga, unas repercusiones claras y definidas. No fue un hecho fortuito ni un simple error, sino un acto de violencia, de abuso, de traición. Fue la sustracción de mi infancia, negociada como si yo fuera un objeto inservible, entregado a cambio de un alivio temporal ante el desalojo. Y todo ello moldeó mi carácter, me deformó, me convirtió en una persona desconfiada, endurecida, hermética, incapacitándome para forjar amistades, experimentar el amor, desarrollar proyectos. Me enseñó a vivir a medias, a protegerme de todos, a no albergar esperanzas en la bondad ajena. Y ahora, al final de mi existencia, sin el temor a mi madre ni a ese hombre, quien seguramente ya ha fallecido, comprendo que no quiero llevar esta agonía a la tumba sin haberla expresado abiertamente. No fue únicamente la inocencia y la dulzura de aquella niña lo que me impulsó a romper el silencio. También fue la esperanza de que en algún lugar, otra mujer pudiera estar escuchándome. Quizás en un país diferente, dentro de una casa distinta, en una vida completamente ajena, pero con una herida idéntica a la mía. Si esa mujer está sufriendo en silencio como yo lo hice durante tanto tiempo, quiero que sepa que no está sola, que existen muchas otras como ella, que lo que vivió no la define, que no tiene la obligación de perdonar si no lo desea, que el silencio no es una virtud, sino una prisión. Y que aunque los años pasen, aunque el cabello se torne blanco y los huesos se sientan cansados, nunca es demasiado tarde para hablar y decir, esto me sucedió a mí. Y no fue mi culpa. Después de la primera vez cuando Rogelio entró en mi habitación como si fuera un cliente y yo, un objeto prometido, su presencia se volvió constante, casi asfixiante, como una sombra oscura que se instaló en cada rincón de la casa. Ya no era solo el miedo al acto en sí, sino el temor constante de saber que en cualquier momento podía volver a suceder. No había horarios, no había reglas que lo impidieran. Cuando él sentía el impulso simplemente irrumpía en mi vida, me forzaba, me causaba daño y se marchaba como si nada hubiera ocurrido. Lo más doloroso era saber que mi madre lo sabía todo. Era consciente desde el principio. A veces, mientras él se dirigía a mi habitación, ella estaba en la cocina. Otras veces fingía estar dormida. Después de cada ataque, me ignoraba durante horas, como si el silencio pudiera borrar las heridas, como si su indiferencia fuera una excusa. Con el tiempo dejé de buscar su mirada. No podía hacerlo porque en sus ojos no encontraba compasión, ni culpa, ni amor. Solo veía resignación. Esa resignación dura y fría de quien había decidido, hacía mucho tiempo, dejar de sentir. Para ella yo no era su hija sino un medio, una solución provisional, un pequeño sacrificio para evitar perder el techo, tener que dormir bajo un puente de nuevo, o que el hambre nos consumiera. A pesar de todo, seguía yendo a la escuela, pero cada vez me convertía más en una sombra. Con los hombros hundidos como si quisiera hacerme invisible, sintiendo mi cuerpo una carga insoportable, caminaba sin rumbo. En clase mi silencio era absoluto, no pronunciaba palabra ni respondía a las preguntas. A menudo me refugiaba en el último pupitre con la mirada fija en la ventana, observando a las otras niñas, sus juegos en el patio, sus risas contagiosas, sus empujones y tirones de trenzas. Yo no sabía reír de esa manera, ni participar en esos juegos bruscos. Mi propio cuerpo, que antes era un refugio, se había transformado en un campo de batalla.
Día tras día, sentía que algo se quebraba en mi interior. Empecé a experimentar dolores punzantes en el vientre, sangrados inesperados que me aterraban, y náuseas matutinas que me atormentaban. El miedo a la muerte se apoderó de mí, convencida de que algo putrefacto crecía dentro. Un día, en medio de la escuela, me desplomé. Me llevaron a la enfermería, y al despertar, una mujer vestida de blanco me formuló una pregunta sobre mi primera vez, a lo cual no supe qué responder. Me mordí los labios con fuerza hasta que sangraron. Me enviaron a casa con una nota que mi madre nunca se dignó a leer. Esa noche Rogelio reapareció en mi habitación, comportándose como si nada anormal hubiera sucedido. Mi cuarto, despojado de cualquier seguridad, se había convertido en una prisión silenciosa, sin barrotes, pero igualmente opresiva. El candado, roto por él mismo, ya no existía. Mi madre, con sus sospechas infundadas, había mandado quitar la cerradura. Dormía vestido con los zapatos puestos, atormentado por la necesidad de huir. Pero ¿a dónde podría escapar? ¿Quién me abriría sus puertas? Sin abuelos, sin tías, sin nadie en quien confiar, solo me quedaba ella, la mujer que me dio la vida y sin titubear, me entregó. Cuando en las raras ocasiones que salíamos juntas para comprar comida o buscar agua, caminábamos por la calle, ella se dirigía a mí con un tono de voz casi cotidiano, como si la normalidad reinara. Me pedía que comprara el pan, que lavara la ropa, que no olvidara barrer el patio, y yo, obedeciendo, sentía que la sangre me hervía por dentro, incapaz de comprender cómo podía hablarme así después de lo sucedido, cómo su rostro podía permanecer inexpresivo, y por qué yo, una vez más, debía callar y actuar como si nada hubiera ocurrido. Los domingos en mi barrio se presentaban como un desfile de familias impecables que caminaban tomadas del brazo hacia la iglesia, con madres peinando a sus hijas y padres cargando a sus hijos sobre los hombros, irradiando una calma y pulcritud que yo observaba con una profunda envidia desde la ventana. Contrastando con esa imagen en mi casa, el domingo se convertía en un día de aislamiento. Rogelio, mi padre, se quedaba en casa sin trabajar, pasando todo el día sentado a la mesa, bebiendo cerveza y escuchando la radio, mientras mi madre lo atendía con una devoción servil. Yo por mi parte debía permanecer cerca a la vista sin alejarme, porque su irritabilidad se disparaba si no me encontraba a su alcance. Intentar refugiarme en mi habitación era inútil, ya que me obligaba a salir, y salir al patio solo provocaba que su voz, resonando en mi nombre, me hiciera temblar. Ante su sola presencia, mi cuerpo reaccionaba como si fuera una señal de alarma, mis manos sudaban, las piernas me flaqueaban y las náuseas me invadían como olas sucesivas. Vivía en un constante estado de alerta, sin dormir bien, sin comer, transformándome en una sombra. Una tarde, mientras jugaba cerca de la puerta, escuché a mi padre conversar con el señor Rodríguez, nuestro vecino. El tono de voz de mi padre era suave, pero sus palabras helaron mi sangre. Decía que yo había crecido fuerte y sana, que pronto sería útil de otra manera, una forma que al principio no comprendí. Conforme avanzaba la conversación, la verdad se reveló como una pesadilla. Planeaban venderme, o quizás alquilarme, para obtener más dinero. La tierra pareció abrirse bajo mis pies al comprenderlo. Hasta ese momento, había creído que la oscuridad que habitaba en nuestra casa era un secreto terrible, un infierno privado y oculto. Pero ahora, mi padre deseaba abrir las puertas de ese infierno, permitiendo que otros entraran. En ese mismo instante escuché a mi madre, cuyo rostro siempre reflejaba cansancio, decir con voz baja: solo cuida que no se le note. Si se embaraza, ahí sí estamos jodidos. Tenía 12 años. 12 años y ellos hablaban de mí como si fuera un objeto, una propiedad, sin importar que yo tuviera ojos, oídos, un alma que sentía y sufría. Esa noche me encerré en el baño, sentada en el frío piso de cerámica durante horas, consumida por la desesperación. Deseé con todas mis fuerzas dejar de existir. Consideré ingerir todos los medicamentos que encontrara en la alacena, e incluso pensé en saltar al profundo pozo que había en el patio. Anhelé desaparecer por completo, pero no lo hice.
No por mí sino por una razón que en ese momento aún no podía comprender del todo, pero que misteriosamente me mantenía aferrada a la vida. En las profundidades de mi ser, una tenacidad inquebrantable se aferraba. A pesar de todo, mi espíritu se negaba a ceder, susurrando una y otra vez: no, esto no durará para siempre. Ante la adversidad encontré refugio en la escritura, plasmando mis pensamientos en pequeños trozos de papel. Sin tener un cuaderno, utilizaba hojas arrancadas de revistas viejas que encontraba en la basura. En cada palabra volqué mis emociones, mis ideas, mis anhelos. Escondía esos fragmentos de mi ser bajo el colchón, en el interior de mis zapatos, y entre las tejas del tejado. Era mi forma de existir, mi único modo de desafiar la realidad. Nadie leía esas palabras, nadie las veía, pero yo sabía que estaban ahí, custodiando mi voz silenciada, mi única forma de rebelión. A veces fantaseaba con la idea de que algún día alguien los encontraría y comprendería mi historia, que en un futuro, tras mi partida, alguien descubriría la verdad de lo que había vivido. Escribir se convirtió en mi salvación, la única actividad que podía realizar sin sufrir agresiones físicas o sexuales. Era un acto clandestino de resistencia, pero el miedo persistía, intensificándose día a día. Rogelio se volvía cada vez más violento, y sus visitas nocturnas ya no eran la única amenaza. En ocasiones, a plena luz del día, mientras mi madre se encontraba en el mercado, él se introducía sigilosamente en mi habitación. Allí me sometía a amenazas directas, me empujaba con fuerza contra la pared y me advertía, con una frialdad aterradora, que si revelaba algo, si me quejaba con llanto, o siquiera intentaba escapar, me quitaría la vida. Yo, aterrorizada, le creía ciegamente, pues el miedo físico se había transformado en la amarga certeza de estar completamente sola. No tenía una abuela a quien acudir, ni una vecina que pudiera protegerme. En el vecindario, la gente sospechaba, notaban algo extraño, pero nadie rompía el silencio. Me dirigían miradas furtivas, susurraban entre ellos, pero la comodidad de la indiferencia pesaba más que la verdad que yo necesitaba desesperadamente. Nadie quería involucrarse, nadie deseaba asumir la responsabilidad de una niña hecha pedazos. Recuerdo un día en particular, uno que nunca podré borrar de mi memoria. Llovía intensamente, la casa estaba húmeda y se percibía el olor penetrante de la ropa mojada mezclado con el aroma agrio de la sopa. Yo, sentada en la cocina, me dedicaba a la tarea de limpiar los frijoles. En ese momento Rogelio entró, me observó de arriba a abajo con una mirada que me heló la sangre y con voz firme, me dijo: ya es hora de que empieces a trabajar en serio. Voy a presentarte a un amigo mío. Es gente de confianza. La conmoción me paralizó, no supe qué responder, no encontraba palabras para defenderme, solo pude mirarlo con terror. Esa fue sin duda mi peor decisión, ya que la interpretó como una provocación. Él me sujetó con fuerza del brazo, me levantó de manera brusca, me estrelló contra la pared y me amenazó, diciéndome que si no aprendía a obedecer, las cosas empeorarían. Esa noche la sangre brotó de mi nariz sin cesar durante horas. Mi madre, con total indiferencia, me entregó un trapo para que no manchara el suelo. Esa fue su única reacción, ni una palabra de consuelo, ni un gesto de cariño, ni una disculpa. Solo me instó a no hacer ruido, a ser inteligente en la vida. Fue entonces cuando comprendí que no era su hija, que nunca lo había sido verdaderamente, que para ella solo era un objeto, una obligación que debía pagar con mi cuerpo, una carga que ella había decidido colocar sobre mis hombros para protegerse. Me costó mucho asimilarlo, me dolió aceptarlo, pero una vez que la verdad se hizo evidente, algo se transformó en mi interior. El amor se esfumó, el miedo se desvaneció, y la necesidad desapareció. Ella se convirtió en una mujer más, una de tantas que optan por sobrevivir a costa de vender lo ajeno, el alma de sus propias hijas. Por mucho tiempo sentí que mi vida era una condena, algo inevitable, como si mi destino fuera el sufrimiento, y el dolor fuera inherente a mi existencia. Imaginaba a otras niñas, aquellas que tenían madres que les arreglaban el cabello y les preparaban meriendas con fruta fresca,
como si vivieran en un mundo al que yo nunca podría pertenecer. En mi infancia, la idea de la injusticia no existía, solo la resignación. Veía mi cuerpo como algo ajeno, un objeto que se usaba y se dañaba sin que yo pudiera evitarlo. Pero con el tiempo algo cambió, pequeñas fisuras empezaron a romper la solidez de la realidad que había construido para sobrevivir. Esas grietas no se manifestaron de forma repentina ni provocaron una rebelión inmediata, pero sembraron en mí una duda que me consumía lentamente. Si aquello que sentía no era normal, si lo que me sucedía era algo que nadie debería experimentar y si, al final, yo no merecía esa vida, una escena en particular quedó grabada en mi memoria, marcando el inicio de mis profundas dudas. Era una tarde cualquiera, yo tenía 14 años y caminaba sola por el mercado del barrio, cumpliendo el encargo de mi madre de comprar tortillas. El calor sofocante se mezclaba con el olor a fruta en mal estado, a sudor y a gasolina de las motos. Mientras esperaba mi turno, observé a una niña de mi edad que, con su madre, elegía tomates entre risas y empujones juguetones. Me detuve a observarlas, sintiendo una mezcla de curiosidad y una profunda tristeza. La madre se agachó para susurrarle algo al oído y la niña respondió con una risa franca y despreocupada, una risa que yo, inexplicablemente, había olvidado. Aquella imagen me causó un dolor intenso en el pecho. De regreso a casa, no podía dejar de pensar en ellas, porque yo nunca me había reído así con mi madre, porque mis conversaciones con ella siempre estaban cargadas de órdenes, amenazas o desprecio. La imagen aparentemente sencilla, de una madre y su hija riendo juntas mientras compraban comestibles, se grabó dolorosamente en mi memoria, como una espina clavada, porque por primera vez comprendí con claridad que lo que yo vivía no era una vida, sino una condena. Esa cruda revelación no fue un evento aislado, empecé a percibir otras señales. Renata, una compañera de la escuela, se acercó a mí un día y me contó que su madre no le permitía salir sola por el peligro que representaban los hombres en la calle. Con preocupación, me preguntó si yo tenía permiso para ir sola al mercado. Sin saber qué responder, mentí afirmando que sí, que mi madre confiaba en mí. Pero la frase de Renata, «hay hombres malos en la calle», me persiguió, generando en mí la pregunta, ¿y si el hombre peligroso no estuviera afuera, sino dentro de casa? ¿Qué pasaría si ese hombre viviera conmigo, durmiera cerca de mí, supiera mi nombre, me conociera desde la infancia y me llamara mujercita? En ese momento, la niebla se disipó y la verdad se reveló, lo que sentía no era una simple tristeza, sino una oscuridad más profunda, un tormento corrompido y perverso. La conducta de Rogelio, lejos de ser un acto de amor, un derecho o una costumbre, era un abuso descarado, una maldad deliberada. La actitud de mi madre, que yo percibía como protección, era en realidad un abandono silencioso, una traición dolorosa, una complicidad tácita. Esta revelación, en lugar de liberarme, me sumió en una espiral de rabia y terror. Antes, creyendo que todo era consecuencia de una pobreza inevitable, podía resistir, podía tragarme el sufrimiento. Pero al comprender que se trataba de una injusticia, de una crueldad inhumana, de una aberración, el peso se volvió insoportable. Ya no podía apartar la mirada, fingiendo que nada sucedía. Ya no podía tolerar las visitas nocturnas como un sacrificio para mantener una precaria paz. Ya no podía mirar a mi madre sin sentir que la sangre me hervía, pero la valentía para enfrentarla aún me eludía. Aún carecía de las palabras necesarias, solo sentía un dolor cada vez más punzante y un silencio opresivo que me consumía desde dentro. Empecé a prestar más atención a mi entorno, fijándome en las personas que me rodeaban, escuchando a escondidas las conversaciones ajenas y leyendo artículos viejos en las revistas que encontraba abandonadas. Descubrí la existencia de lugares llamados refugios, aunque nunca llegué a ver uno. Supe de la existencia de leyes, a pesar de que nadie parecía aplicarlas en los barrios donde vivíamos. Me enteré de mujeres que huían, aunque también leía sobre muchas que eran obligadas a regresar con sus agresores. Toda esta información me generaba una mezcla de emociones, esperanza y desesperación.
Por un lado me hacía sentir que existía un mundo diferente, un lugar donde quizás podría ser una persona distinta, pero por otro lado, me recordaba constantemente que estaba atrapada, abandonada, sin que nadie me buscara ni esperara. Un día, un evento particularmente traumático me marcó profundamente. Esa mañana, Rogelio me había golpeado brutalmente porque no había encontrado su cinturón. Me empujó al suelo y me pateó en el estómago con fuerza. Vomité y me costaba respirar del dolor. Permanecí durante horas tirada en un rincón de la habitación, sin que nadie me ofreciera ayuda. Al caer la noche, una vecina que solía traer pan tocó a la puerta y mi madre salió a atenderla. Mientras yo me encontraba en mi habitación, escuché a la vecina decir con voz alta: «La niña tiene cólicos, por eso no salió hoy». Mentira, mentira podrida. Acto seguido preguntaron por mí, y mi madre respondió que estaba dormida. Fue entonces cuando oí las palabras que nunca olvidaré. La vecina, hablando en voz baja pero clara, lo suficientemente fuerte para que la escuchara, dijo: «Juana, no te hagas. Todos sabemos lo que está pasando, pero tarde o temprano alguien va a hablar». Después se marchó. Aquella frase me paralizó porque por primera vez sentí que no estaba sola, que alguien más sabía, que alguien veía y que mi propia madre también estaba al tanto. Ella, sin decir nada, regresó a la casa, con la mirada sombría y tensa, llena de rabia. Me lanzó una mirada que me hizo temblar, pero ya era demasiado tarde, pues las palabras de la vecina habían sembrado en mí algo nuevo. Ya no era solo rabia, era decisión. Durante esos 2 días no hice nada más que sobrevivir, pero en mi interior, un torbellino de pensamientos comenzó a gestarse. Planeaba, imaginaba, y me cuestionaba constantemente las posibilidades de una fuga, de correr hacia la libertad, de buscar ayuda desesperadamente. El miedo, la angustia me atenazaban, pero al mismo tiempo una fuerza desconocida me impulsaba, porque por fin comprendí que lo que estaba viviendo no era un designio inevitable, sino un crimen atroz, y que guardar silencio solo profundizaba mi sufrimiento. Comencé a ahorrar en secreto, juntando monedas que hallaba por casualidad, preparando pequeños bultos con ropa vieja que nadie echaría en falta. Me preparaba para algo, aunque aún ignoraba el momento exacto, pero lo fundamental era que la derrota total ya no me consumía. Mi cuerpo seguía siendo mancillado, mi vida continuaba siendo un infierno, pero mi mente ya había iniciado el proceso de liberación, rompiendo las cadenas que me ataban. El momento crucial llegó una noche de tormenta infernal. La lluvia caía con furia, haciendo temblar la casa con cada trueno. Yo en la cama, sentía la humedad de la manta adherida a mi piel. Rogelio entró como era habitual, ebrio y vacilante, pero aquella vez, su mirada fue diferente. La frase sobre convertirme en mujer me revivió un malestar visceral, porque ya había pasado por eso innumerables veces. ¿Qué pretendía insinuar? Entonces se acercó, me agarró del brazo con fuerza, me ordenó que no hiciera un escándalo y por primera vez en mi vida, lo empujé. Lo hice con toda la fuerza que tenía, con todo el miedo que me atenazaba, con el odio acumulado durante años, con la historia grabada en mis huesos. Él retrocedió, perdiendo el equilibrio, se golpeó la cabeza contra la pared y gritó. Mi madre irrumpió en la habitación, con los ojos desorbitados, mirándome como si fuera una desconocida, como si ya no reconociera a su propia hija. Y por un instante, solo por un instante, vi temor en sus ojos, no por mí, sino por él, por lo que él podría hacerle a ella si me tocaba de nuevo. Esa noche no hubo golpes, ni abusos, ni palabras. Simplemente me dejaron sola. Rogelio se marchó, pero regresó 2 días después como si nada hubiera pasado, aunque yo ya había cruzado un punto de inflexión. Ya no era la niña sumisa, ya no era la que fingía estar dormida. Dentro de mí algo se había activado, algo que no se apagaría. Por fin entendí que vivir con miedo no era normal, que no era normal que mi propia madre me vendiera, ni que mi cuerpo fuera una moneda de pago para otros. Comprendí que lo que me habían hecho no lo merecía, que ninguna niña lo merece, y que ningún silencio podía justificar el horror que había sufrido. Aunque aún no reunía el valor para huir,
para acusar, para romper por completo con ese mundo de pesadilla, había dado el primer paso, saber la verdad, nombrarla, sentirla, dejar de esconderla. A veces, solo a veces, eso es suficiente para empezar a salvarse. Después de aquella noche en que lo empujé y vi el miedo en los ojos de mi madre, algo cambió dentro de mí, pero también la dinámica familiar se alteró. Rogelio por varios días dejó de tocarme, tal vez por miedo, tal vez por el dolor del golpe que le di, o quizás porque necesitaba recordarme que él seguía teniendo el control y que podía arrebatármelo cuando quisiera. Aunque su partida inicial pareció traer un respiro, esa sensación no fue verdadera tranquilidad, sino una falsa calma, similar a la superficie serena de un lago contaminado que oculta la muerte bajo su apariencia. El miedo no me abandonó, sino que mutó en expectación. Vivía en constante tensión con los sentidos agudizados, anticipando el instante en que él decidiera castigarme por mi acto, porque sabía que esa represalia llegaría. Estaba consciente de que mi pequeña rebelión no quedaría impune. Durante ese periodo mi madre se comunicaba conmigo solo con órdenes breves, miradas gélidas y silencios que eran más punzantes que cualquier grito. Ya no me acusaba de ingrata ni me tildaba de inútil, simplemente me ignoraba por completo como si fuera una presencia indeseable que debía soportar por obligación, pero que ya no tenía ningún valor, ni siquiera como instrumento de manipulación. El dolor que sentía era más profundo que cualquier insulto, porque me hacía sentir insignificante como un objeto inútil, algo que ya no merecía atención. Pero esa lejanía, paradójicamente, me otorgó un respiro, un espacio para reflexionar. Me agarré a esa oportunidad, como una planta se aferra a una grieta en la pared para sobrevivir y seguir creciendo. Esa sensación de control, sin embargo, fue efímera. Una noche, mientras luchaba por conciliar el sueño, Rogelio irrumpió en mi habitación. Permaneció en la entrada en silencio, observándome fijamente con la respiración entrecortada. Sostenía una botella, y el aire se impregnaba con el olor nauseabundo de alcohol y sudor. Me observó durante un largo instante y luego escupió en el suelo. Me recriminó exigiendo respeto, recordándome que a pesar de mis intentos de mostrarme valiente, seguía siendo una muchacha dependiente. Me profirió nuevas amenazas, palabras más obscenas y crueles, que apenas lograba entender. Me advirtió que si no cambiaba mi actitud, me haría daño de maneras peores, que ya no era una niña, que era una hembra, y que ahora sí podría ser útil, de verdad. Una náusea profunda me invadió, como si cada palabra que salía de su boca se adhiriera a mi piel con una viscosidad asfixiante. Permanecí inmóvil, petrificada, incapaz de articular palabra. No podía discernir si eran mis piernas las que temblaban o si el suelo mismo se balanceaba bajo mis pies. Esa noche, a pesar de todo, no me tocó. Se marchó con un portazo estruendoso. Esa ausencia fue peor que cualquier acto de violencia, pues me dejó sumida en un miedo palpable, persistente y punzante. Los días subsiguientes se tornaron aún más sombríos. Rogelio comenzó a frecuentar la casa con otros hombres. Los presentaba como amigos, asegurando que venían a jugar a las cartas, a beber, a distraerse, pero yo percibía sus miradas. Notaba cómo se silenciaban al cruzarme en la sala, cómo sus ojos me escrutaban, recorriéndome como si ya me hubieran despojado de mi ropa. Sentía asco, vergüenza, una sensación abrumadora de que no existía salida. Una tarde escuché a Rogelio confesar a uno de ellos que planeaba sacar provecho de lo que tenía en casa, que era hora de que dejara de ser un mero adorno. En ese instante todo se volvió cristalino para mí. La idea de ofrecerme como una forma de pago, de ser alquilada o utilizada para saldar otras deudas, había sido propuesta. Mi madre, mientras lavaba los platos como si nada, no pronunció palabra. Sabía que ella había escuchado la propuesta, pero su silencio, su falta de objeción, de discusión o de intento por impedirlo, me confirmaron que para ella esa idea no era algo nuevo, que lo había considerado antes, que lo aceptaba tácitamente. Esa noche me encerré en el baño y lloré desesperadamente durante horas, ahogando mis sollozos para evitar hacer ruido, pero el llanto me sacudía por completo. Sentía un dolor físico intenso en todo el cuerpo,
la espalda, los brazos, las piernas, los pechos me dolían horriblemente. Tenía la sensación de que mi cuerpo se desmoronaba, que la vida se escapaba por mis poros. La idea del suicidio me asaltó con fuerza, y lo consideré seriamente. Me arrodillé frente al botiquín, buscando desesperadamente pastillas, cualquier cosa que pudiera ayudarme a acabar con todo, pero solo encontré un frasco de alcohol, algunas vendas viejas y un peine roto. Me miré en el espejo y no pude reconocerme, era solo una sombra, una figura informe con los ojos hinchados y la boca seca. A pesar de todo, algo no sé qué me detuvo. Podría ser la imagen de la vecina que advirtió que alguien hablaría, quizás el recuerdo de la niña del mercado riendo con su madre, o quizás simplemente no quería perder, no quería que ellos tuvieran la última palabra. Los días transcurrieron y la situación se volvió más opresiva. Rogelio continuaba intimidándome, pero ahora también parecía querer exhibirme como un trofeo. Me obligaba a permanecer en la sala cuando llegaban sus amigos, me exigía que les sirviera café, que les llevara cigarrillos, que me agachara a propósito para que pudieran apreciar mi cuerpo. Obedecía con el estómago revuelto por la angustia. Temía que me secuestraran, que me agredieran, que cumplieran sus amenazas. Cada vez que cerraba la puerta de mi habitación, sentía que escapaba de una jauría de lobos. Sentía dolor físico, aunque nadie me tocara, solo por el peso de sus miradas acechantes. Mi madre, sentada en su viejo sillón de mimbre con un cigarrillo humeante entre los dedos, permanecía inmóvil, sin dirigir la mirada a nada ni a nadie, sin pronunciar palabra, sin intervenir en nada de lo que ocurría a su alrededor. Se había transformado en una figura silenciosa, en una cómplice tácita, en una presencia distante. Ya no era la madre que yo conocía, sino algo más parecido a una pared sucia y descascarada, a una cortina herméticamente cerrada, a una sombra opaca más en aquella casa sombría. Pero una noche la calma precaria se rompió. Rogelio, mi hermano, regresó a casa ebrio como nunca antes lo había visto. Había perdido una suma considerable de dinero en una apuesta y la furia lo consumía. Empezó a gritar con voz gutural, a arrojar objetos contra las paredes con rabia ciega. Una silla voló por los aires, estrellándose contra la pared, la mesa de centro recibió patadas violentas y el suelo se manchó con escupitajos. Yo me encontraba en la cocina, ensimismada en la tarea de lavar los platos, intentando ignorar el caos que se desataba. Mi madre, en un acto instintivo, se refugió en la seguridad de su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola, a merced de la ira de Rogelio. Me llamó con una voz ronca y amenazante, me ordenó que fuera. Sentí un escalofrío helado recorrer mi cuerpo cuando escuché que aquella noche iba a saldar cuentas conmigo. La angustia me inundó, sentí un terror visceral, como si la sangre fuera a brotar de mi interior. Deseé huir, pero mis piernas se negaban a obedecer. Temblaban incontrolablemente. Me acerqué lentamente a él, paso a paso, con la misma resignación de un cordero conducido al matadero. Él me agarró con fuerza del brazo, me arrastró con brutalidad hacia la sala, me arrojó al suelo sin miramientos, me profirió insultos horribles, me levantó la ropa con manos violentas, me golpeó sin piedad, me arañó dejando marcas profundas, me mordió hasta desgarrarme tanto por dentro como por fuera. Esa noche fue la peor de mi vida, no fue solo una violación, sino una tortura prolongada, una destrucción total, un castigo brutal. Después de que terminó, me abandonó allí, ensangrentada y desvalida. Él se fue a dormir tranquilamente como si nada hubiera pasado. Mi madre, encerrada en su habitación, no salió, no preguntó, no abrió la puerta en ningún momento. Al día siguiente no pude levantarme de la cama. Tenía fiebre alta, el cuerpo cubierto de moretones y dolor. No comí, no hablé, ni siquiera me aseé. Permanecí allí postrada, sintiéndome como un objeto roto. Fue en ese estado, en esa desolación, cuando decidí que no podía soportarlo más, que si me quedaba un día más en esa casa, moriría. No sabía cómo ni cuándo, pero la muerte era inminente, porque esa casa no era un hogar, sino una tumba donde nadie rezaba,
donde nadie se lamentaba por ti. Fue entonces en esos días de sufrimiento que mi hermana menor, una niña de apenas 5 años, hija de otro hombre que también había desaparecido, vino a sentarse a mi lado. Con ternura me acarició el brazo y me susurró: «No estés triste, hermanita, yo te cuido». En ese instante una profunda angustia se apoderó de mí, porque comprendí que si permanecía allí, si no actuaba, Rogelio eventualmente iría por ella, y yo no podía permitirlo. No podía consentir que le hiciera a ella lo mismo que me había hecho a mí. No podía perpetuar el ciclo de dolor, no podía convertirme en el reflejo de mi madre. Fue la inocente mirada de esa niña la que despertó en mí una valentía que desconocía. Ya no era por mí sino por ella, por su cuerpo aún puro, por su mente aún sin contaminar, por su futuro aún abierto. Y así, en silencio o en secreto, con miedo pero con firmeza, comenzó mi verdadera rebelión. Empecé a planificar, a preparar cada detalle, a observar meticulosamente. Aguardaba el instante perfecto porque ya no deseaba escapar sola. Anhelaba rescatarla a ella, pues salvarla significaba también salvarme a mí misma. La decisión estaba tomada, pero la ejecución era un desafío completamente diferente. No se trataba simplemente de desear huir, sino de hallar el momento propicio, el silencio adecuado, el descuido preciso. Pasé interminables días y noches espiando cada rincón de la casa, cronometrando cada actividad, registrando en mi memoria los momentos precisos en que Rogelio se escapaba a emborracharse, las horas en que mi madre, agotada, caía en un sueño profundo, y los minutos en que el vecindario, sumido en el bullicio, no notaba los pasos rápidos y silenciosos que yo planeaba. La observación constante me transformó en un ser instintivo, astuto, desconfiado, con los sentidos en alerta permanente. Dejé de ser la niña tímida y me convertí en una superviviente, decidida a proteger lo poco valioso que me quedaba, mi hermana y la agonizante llama de mi dignidad. Durante semanas fingí una aparente mejoría, caminando con paso firme, respondiendo sin vacilar, e incluso esbozando risas para desviar sospechas. Rogelio, engañado por esta fachada, se relajó. Retomó sus acercamientos, tocando mi brazo con esa familiaridad asquerosa, y repitiendo sus insultos, pero sin la furia descontrolada de antes. Yo en silencio soportaba, aguantaba, y continuaba sirviéndole la comida. Mientras la tormenta rugía en nuestro interior, mi madre permanecía impasible, una estatua de piedra que protegía una fachada de tranquilidad, sorda a nuestro sufrimiento. La observaba con tristeza, no con rencor, viendo en ella a un ser humano marchito, despojado de su esencia, consumido por una vida de sumisión que solo conocía la obediencia, incluso si eso significaba sacrificar a su propia hija y destruirnos a todas. Una noche la oportunidad se presentó. Rogelio, ebrio con sus amigos, estaba fuera de casa, y mi madre, con su costumbre de ingerir pastillas para dormir, se había hundido en un sueño profundo para escapar de los gritos que la atormentaban. El silencio reinaba en la casa, la oscuridad de la noche se extendía sobre el cielo nublado y la calle desierta, era el escenario perfecto. Me acerqué a mi hermana, quien ya dormía plácidamente sobre su colchoneta. Le susurré suavemente al oído, acariciándola con delicadeza para despertarla. Se incorporó confusa, pero sin miedo. Le expliqué que íbamos a salir, que necesitaba que guardara silencio, que me tomara de la mano y confiara en mí. Sin dudarlo, mi hermana me obedeció. Me envolvió en un abrazo fuerte, luego se dejó guiar y vestir con la ropa que había preparado cuidadosamente y juntas salimos sigilosamente por la puerta trasera, procurando no hacer el menor ruido. El miedo me oprimía el pecho, sintiendo los latidos del corazón como si fueran a estallar. Caminamos a paso veloz, descalzas sobre las ásperas calles de tierra, hasta llegar a la avenida donde los camiones solían circular. Sabía que aunque ya era tarde, algunos repartidores de pan o leche comenzaban sus rutas. Nos sentamos en una banca a esperar, con la impaciencia mordiéndonos por dentro. Los pies me ardían, las piernas me dolían, pero me mantuve firme sin ceder al llanto, sin respirar con total alivio, hasta que un camión viejo se detuvo y el conductor nos observó con curiosidad. Inventé rápidamente una historia,
diciendo que éramos sus sobrinas, que nos habíamos perdido y que necesitábamos llegar al pueblo vecino. Pareció creerme, o al menos fingió hacerlo. Nos permitió subir. Nos acurrucamos en la parte trasera, entre sacos de harina, abrazadas, sintiendo el rugido del motor que nos envolvía. Y por primera vez en años, experimenté una sensación similar a la esperanza. No sabía nuestro destino, ni tenía a quién llamar, ni poseía nada material, pero lo más importante era que ya no estaba ahí. Había escapado de aquella casa, y el terror que sentía ante el crujido de pasos en el pasillo había desaparecido. Había roto el ciclo de miedo y sufrimiento. Al amanecer, llegamos a un pueblo diferente. La plaza central desierta aún conservaba la quietud de la noche, interrumpida solo por los primeros cantos de los gallos. Con mi hermana aún dormida en mis brazos, me dirigí a la iglesia y llamé a la puerta de la sacristía. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras, arrodillada, imploraba al sacerdote, un hombre mayor de semblante adusto, que no nos obligara a regresar. Le conté fragmentos de mi historia, sin poder revelar todo el horror que había vivido. Aún así, mis palabras fueron suficientes. Nos permitieron entrar, nos ofrecieron pan y leche. Llamaron a una mujer que trabajaba en Cáritas, una señora bondadosa que me miró con compasión, sin formular preguntas al principio. Nos dejó descansar y dormí profundamente. Dormí como no lo hacía desde niña, con mi hermana cerca, el cuerpo exhausto, pero el alma, aunque herida, un poco menos destrozada. Los días siguientes fueron lentos, como si despertara de un largo letargo. Me sentía desorientada y desconfiada, incapaz de creer que todo aquello fuera real. Anhelaba que mi madre irrumpiera en gritos, que Rogelio apareciera profiriendo sus amenazas, que alguien declarara que todo era un malentendido, pero nada de eso ocurrió. En cambio, me trasladaron a un centro de acogida para menores. Separaron a mi hermana de mí obligados por la ley, aunque nos permitieron visitarnos. La psicóloga me abordó con suavidad, preguntándome si deseaba presentar una denuncia. Incapaz de articular palabra, mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero asentí con la cabeza. Expresé mi deseo de que pagaran por lo que habían hecho, que no permitieran que otras niñas sufrieran lo mismo. Esa decisión, la más difícil y dolorosa de mi vida, fue también la más empoderadora. Presenté la denuncia formalmente. Declaré ante la policía, llorando frente a desconocidos. Experimenté vergüenza, miedo y rabia, pero continué hablando. Revelé nombres, fechas y detalles que mi memoria me permitía recuperar. Ellos tomaron notas y formularon nuevas preguntas. Oculté algunos detalles por pudor, y otros porque el recuerdo me provocaba un dolor físico insoportable, pero la verdad emergió. Rogelio fue arrestado pocos días después. Lo hallaron en una taberna, completamente ebrio, con la camisa manchada de suciedad y restos de comida. Mi madre fue citada para testificar. En el estrado me acusó de inventar todo, de ser una malagradecida, de estar loca y de buscar desesperadamente llamar la atención. Yo en silencio, la observé desde la sala del juzgado, y por primera vez, pude ver cómo sus ojos evitaban los míos. No sentí odio, no podía sentirlo. En su lugar, surgió una profunda lástima, una compasión al recordar que ella también había sido una niña vulnerable a la que probablemente nadie había protegido. El proceso legal fue tedioso, lleno de demoras y obstaculizado por prácticas corruptas. El abogado asignado por el Estado mostraba desgano, pero algo cambió. La vecina, que siempre había sospechado, testificó y una antigua maestra corroboró mi versión. El sacerdote del barrio, también, redactó un informe que ayudó a respaldar mi relato. La sentencia no fue drástica, la justicia no fue completa. Rogelio pasó algunos años en prisión. Luego salió. Mi madre regresó a su barrio como si nada hubiese ocurrido, pero ya no tenía dominio sobre mí. Nunca más volvió a buscarme, ni la volví a ver. Murió muchos años después, sola, sin compañía. Al escuchar la noticia,
no experimenté la efusividad de la alegría, la liberación del alivio, ni el tormento del dolor, solo un profundo vacío. Mi infancia transcurrió entre casas de acogida y hogares temporales, hasta que llegué a un convento donde, por primera vez, alguien se interesó genuinamente por mis anhelos. Con dificultad, estudié lo poco que pude. Asumí la crianza de mi hermana, protegiéndola como si fuera mi propia hija. Trabajé incansablemente lavando ropa, limpiando casas y vendiendo pan, sobreviviendo a duras penas. Mi vida, a diferencia de la de otras mujeres, no incluyó la formación de una familia ni el amor romántico. Sin embargo, sí experimenté el amor incondicional que surge de cuidar y proteger a alguien, evitando que repitiera mi trágica historia. Hoy mi hermana es madre y me llama Mamá Carmen. Cuando sus hijos juegan y ríen en mi casa, siento una plenitud que me colma, a pesar de mi cuerpo desgastado, mis huesos adoloridos y las noches aún pobladas por recuerdos. El día que salí por aquella puerta, tomando la mano de mi hermanita, fue el día más trascendental de mi existencia. Fue en ese día, ya avanzada en años, con el cuerpo sintiendo el peso del tiempo y necesitando reposo constante, con los médicos insistiendo en la necesidad de apoyarme al subir incluso un solo escalón, cuando finalmente me elegí a mí misma. Pienso a menudo en la niña que fui, la imagino sentada en la penumbra de mi habitación, callada y delgada, con ojos grandes que reflejan miedo. Esta imagen regresa, sobre todo en las madrugadas, cuando la quietud de la casa se hace densa, pesando en mis oídos. No me habla, no me juzga, solo me observa fijamente como suplicando que no la olvide, que no permita que su historia se desvanezca. Y yo no la olvido ni deseo hacerlo porque esa niña, esa criatura vulnerable que nadie protegió, que nadie abrazó, que fue maltratada, es también la raíz de la mujer que soy hoy, una mujer que sobrevivió, que perseveró, que amó a otra niña como a una hija y que, sin buscarlo, se convirtió en el refugio que ella nunca tuvo. El dolor, sin embargo, aún permanece. No sería correcto afirmar eso. La gente suele pensar que con el paso del tiempo las heridas sanan, se minimizan y uno se adapta a ellas. Sin embargo, no es así. Las heridas de la infancia no cicatrizan, en cambio, se transforman alterando su forma y ubicación, ocultándose en lugares como la espalda, los pulmones o los huesos hasta integrarse al cuerpo. A veces siento dolor en la cadera, pero no es físico sino un recuerdo. En otras noches me despierto sobresaltada, empapada en sudor, con el corazón latiendo con fuerza, como si tuviera 15 años y alguien estuviera llamando a la puerta. Necesito unos minutos para recordar que ya no estoy allí, que esa casa ya no existe, que esa cama no es la misma, y que mi cuerpo por fin me pertenece. Aunque me siento agotada, me ha costado años poder hablar de esto. Guardé silencio durante tanto tiempo que mi voz casi se apagó. Aprendí a evadir el pasado, a decir medias verdades, a sonreír cuando en realidad quería llorar. Crecí a mi hermana con la firme promesa de que nunca descubriría todo lo que yo había experimentado. No soportaba la idea de que el horror meñique su mirada. Anhelaba que mi hija viviera una vida sin las sombras de mi pasado, sin la carga de nuestra historia familiar, libre del veneno que corría por nuestras venas, y por un tiempo lo conseguí. Ella creció feliz, asistió a la escuela, jugó, encontró el amor, tuvo hijos y me convirtió en abuela, transformándome, sin saberlo, en la madre que yo nunca tuve. Sin embargo, con el paso del tiempo, la verdad comenzó a abrirse camino. Las excusas se agotaron, el silencio ya no era una opción. Así, poco a poco comencé a compartir mi secreto, primero con la psicóloga del centro donde trabajaba, luego con una amiga de confianza, y finalmente con mi hermana, ya adulta. Después miré a mi hija a los ojos y antes de morir, le confesé por qué la había protegido tanto, porque nunca me había separado de ella, porque siempre había temido a los hombres. Ella lloró, me abrazó y sin pedirme detalles, me aseguró que ahora entendía todo. Su abrazo en ese instante fue más sanador que cualquier palabra. A veces pienso en mi madre, ya sin el odio que solía sentir en mi juventud. La recuerdo con una tristeza que me oprime el pecho. Me atormenta la pregunta de quién la lastimó,
quien la marcó para siempre. Intento imaginar qué experiencias de su infancia forjaron esa coraza de hielo que terminó por cubrir su corazón. No la eximo de responsabilidad ni la perdono por sus actos, pero entiendo las circunstancias que la moldearon. Conozco las historias de tantas mujeres que, como ella, crecieron en entornos donde sobrevivir implicaba mentir, ocultar la verdad y ceder ante la adversidad. Aunque esto no disminuye su culpabilidad, me ayuda a comprenderla. Lo que me resulta inaceptable e imperdonable es que nunca se haya arrepentido, que jamás me haya buscado, que nunca haya expresado: hija, siento profundamente el daño que te causé. Partió de este mundo como vivió, en silencio, sin voltear la mirada. Y yo tuve que aprender a vivir con esa herida abierta, con esa falta de reconciliación. Tuve que aceptar que a veces el perdón no llega, y que a pesar de ello, es posible sanar. A veces lo que necesitamos es distanciarnos de todo, empezar una nueva vida, y decirnos a nosotras mismas: yo no volveré a pasar por esto. Durante los últimos años, he escrito fragmentos de mi historia en cuadernos viejos y en hojas sueltas, no con la intención de publicarlos o compartirlos con nadie, sino para no olvidar, porque me aterra la posibilidad de que la memoria me falle, de que mi cuerpo siga traicionándome y de que las voces del pasado se diluyan en el olvido. No deseo que eso suceda. Anhelo que alguna mujer en algún momento descubra estas palabras y comprenda que no está sola, que lo que le ocurrió no fue su culpa, que ninguna niña merece ser castigada, que el abuso no es amor, que la familia no justifica el silencio, que escapar es un acto de valentía y no de traición, y que el simple hecho de sobrevivir es en sí mismo un acto heroico. Observo a mis nietos y bisnietos correteando por toda la casa, y en cada uno de ellos veo un triunfo, no porque sus vidas sean perfectas, sino porque se expresan sin temor, porque su madre y su abuela les han enseñado a respetar su cuerpo, a dar valor a su llanto y a saber que el amor no debe lastimar. Y es en esos instantes, cuando escucho sus risas o sus discusiones por algún juguete, que comprendo que a pesar de no haber tenido una infancia feliz, logré sembrar infancias más libres, más seguras, más alegres. Quizás ese fue mi propósito en la vida. Quizás por eso sobreviví a lo que viví en aquella casa. Tal vez por eso resistí tanto, para poder llegar hasta este momento y compartirlo. Con esta voz que, aunque envejecida, aún es firme, puedo decir que viví una infancia que nadie debería experimentar. Fui utilizada, traicionada, vendida, pero también fui fuerte, valiente y logré romper un ciclo que se remontaba a generaciones atrás. No me convertí en lo que el dolor intentó hacer de mí. No repetí la historia, ni me silencié para siempre. Estoy viva, y eso es suficiente para mí.